Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y empresas denominado Apropiación Judicial del Nuevo Paradigma. Corolario de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Judicial Excelencia en la Justicia, que tiene como finalidad promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresa y acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado este segundo ciclo de capacitación judicial denominado Derechos Humanos y Empresas, Apropiación Judicial del Nuevo Paradigma. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el cambio de paradigma de la responsabilidad social empresarial a la responsabilidad frente a los derechos humanos, el deber del Estado para proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos y el acceso a los mecanismos de reparación. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Diana Carolina Olarte Bacares, abogada, doctora en Derecho de la Universidad Sorbona de París, magíster en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y profesora asociada en la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es consultora independiente en Derecho Internacional de las Inversiones, Arbitraje Internacional, Empresas y Derechos Humanos. Doctora Carolina Olarte, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Le quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Julieta Vega, directora encargada de la Escuela Judicial, y a todas las personas que se conectan a esta conferencia. Para el día de hoy voy a compartir con ustedes una presentación para poder abordar la temática de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Muy bien. La temática, como nos había anunciado previamente la doctora Mónica, está relacionada con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, un campo de estudio lo suficientemente interdisciplinario para involucrar muchas miradas desde su creación, su implementación y desarrollos futuros, y por supuesto en la cual el derecho cumple un papel fundamental. En la siguiente diapositiva vamos a identificar, en primer lugar, desde dónde llegamos a la responsabilidad, a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. ¿Por qué hablamos previamente de responsabilidad social de las empresas y en qué se diferencia con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos? Vamos entonces en esta primera parte de la presentación a identificar qué significa la responsabilidad social de las empresas, de dónde proviene la responsabilidad social de las empresas y cuál es la función, para qué sirve la responsabilidad social de las empresas. En la siguiente diapositiva, así como en las que vienen más adelante, vamos a identificar diferentes miradas hacia la responsabilidad social empresarial. Este es un concepto que se ha venido construyendo en el tiempo de diversas maneras y dependiendo de las regiones y de las especialidades de quienes abordan la responsabilidad social empresarial, pues ha tenido connotaciones variadas, incluso connotaciones especialmente antagónicas. Quise empezar con esta primera de Milton Friedman, Premio Nobel en Economía, quien en 1970 esbozó un concepto sobre la responsabilidad social empresarial. Y es algo muy particular porque dista bastante de lo que hoy en día entendemos comúnmente por responsabilidad social de las empresas. En primer lugar, Friedman en sus diferentes postulados, por supuesto muy atados al liberalismo económico, consideraba que la responsabilidad social de las empresas implicaba para las empresas incrementar sus beneficios, es decir, la responsabilidad social de las empresas estaba inequívocamente relacionada con la responsabilidad societaria de los miembros de las empresas. En ese orden de ideas, para Friedman,
en la siguiente, muy bien, en ese orden de ideas para Friedman, quienes dirigen las empresas, quienes dirigen las corporaciones, debían conducir los negocios de acuerdo específica e inequívocamente a los deseos de sus accionistas. Este era el punto focal de cualquier tipo de gestión corporativa. Y en ese orden de ideas, pues quienes dirigían las empresas debían actuar de conformidad con las reglas básicas de la sociedad jurídica, de la persona jurídica, es decir, de aquellas reglas que se incorporan en la legislación y en los usos éticos, pero nunca más allá. En la siguiente diapositiva, Friedman decía de manera muy clara qué no debía hacer un directivo. Un directivo, por ejemplo, no debía incurrir en gastos empresariales para reducir la contaminación. Eso sobrepasaba absolutamente el objeto empresarial. No debía incrementar los precios de sus productos para contribuir al objeto del control de la inflación. No debía emplear fuerza laboral que estaba en desempleo en lugar de enfocarse privilegiadamente en personal calificado, porque pues por supuesto el objetivo de la empresa no era el de luchar contra la pobreza, sino generar y maximizar las utilidades. En la siguiente diapositiva, Friedman nos muestra cuáles eran las razones para el comportamiento exigible a un directivo de una empresa. En primer lugar, un directivo que trabaje en contra de los intereses de sus accionistas estaría gastando el dinero de los accionistas y reduciendo los dividendos, por lo tanto estaría desarrollando un objeto completamente contrario al objeto de la corporación. Esto sería casi que como imponerles un impuesto a los accionistas y decidir cómo habría de gastarse ese mismo impuesto. Para Friedman, este tipo de funciones que superaban los objetos estrictamente de la persona jurídica de la empresa podrían equivaler incluso a un usurpamiento de las funciones del gobierno, tanto en lo ejecutivo como en el legislativo. Es decir, estas funciones más allá de los intereses utilitarios de la empresa son competencia restrictiva y privilegiada del Estado. Las empresas no pueden entrar a reemplazar a los Estados en estas funciones. Y esto, pues, por supuesto, una actuación contraria resultaría subversivo en una sociedad libre. Era básicamente lo que se le conocía como el Friedman Dixit. De manera absolutamente contraria, un profesor de la Universidad de Arizona, un gran académico y científico de los negocios, Keith Davis, unos pocos años después, en 1975, describió otra faceta de la responsabilidad social empresarial, haciendo evolucionar mucho más el contexto. Keith Davis decía que la responsabilidad social se derivaba del poder social que ostentan las corporaciones, las empresas, que con sus acciones, con su actividad económica, pues afectan los intereses de otros sectores de la sociedad. Pueden impactar de manera positiva, pero del mismo modo también pueden generar afectaciones negativas sobre otras personas distintas de la misma empresa. El responsable de las decisiones corporativas, entonces acá Keith Davis hablaba también de los directivos como Friedman, pero en un sentido muy distinto. Decía que estos directivos no solo debían servir los intereses propios de la empresa, sino que también deben proteger y mejorar los intereses de la sociedad en la cual está operando. Estas son básicamente las respuestas a un video que les voy a dejar aquí anotado por si lo quieren ver más adelante sobre lo que significa una empresa socialmente responsable. Allí vamos a encontrar qué significa la responsabilidad social empresarial, para qué sirve la responsabilidad social empresarial y de dónde proviene la responsabilidad social empresarial. Y lo vamos a ver sucesivamente en las siguientes diapositivas, como nos lo muestra, por ejemplo, la diapositiva sobre el punto de vista ampliado de la responsabilidad social hacia los stakeholders. ¿Qué significa los stakeholders? Los stakeholders es una denominación en inglés, por supuesto, que se traduce en español no de manera tan exacta, pero literalmente serían las partes interesadas. En toda actividad económica, por supuesto, además de las empresas, existen otras partes involucradas y allí encontramos a todas aquellas personas involucradas o con intereses en los negocios. Evidentemente, a los accionistas de las empresas, a la fuerza laboral que está desarrollando la actividad económica de la empresa, es decir, a los trabajadores, pero dentro de las partes interesadas también encontramos a los proveedores de las empresas, a los clientes, a los consumidores, a las comunidades y en general a todas las personas que van a tener algún grado de afectación positivo o negativo por el desarrollo de la actividad económica. En ese orden de ideas,
la definición que uno podría esbozar hoy en día de la responsabilidad social empresarial sería, en primer lugar, aquella que promueve el logro del éxito comercial, el logro del éxito comercial de las empresas, respetando siempre los valores éticos, respetando a las personas, y aquí entra de manera muy evidente y con mucha fuerza el concepto de dignidad humana, respetando a las comunidades y, por supuesto, respetando al medio ambiente, todo esto en un entorno de respeto general y de promoción de la sostenibilidad. En segundo lugar, esto implica entonces que las empresas tienen la obligación, acogiendo la responsabilidad social empresarial, de maximizar el impacto positivo que genere su actividad económica y de minimizar el impacto negativo que la actividad económica pueda generar sobre estas partes interesadas. Repito, partes interesadas del negocio de la empresa son accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, consumidores, comunidades y las personas que se ven afectadas en términos generales. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son los componentes que hoy en día tiene la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial parte de un mínimo que tienen todas las empresas y que no es del orden de lo voluntario, es del orden de lo obligatorio, que es la responsabilidad legal. Todas las empresas, todos los actores económicos deben acatar y cumplir todas las leyes y regulaciones que expida el gobierno en donde se desarrollan esas actividades económicas. En segundo lugar, a las empresas les compete un segundo grado de la responsabilidad social empresarial que se denomina la responsabilidad ética, es decir, manejar, desarrollar, promover un comportamiento aceptable hacia las partes interesadas. La responsabilidad ética entonces ya supera el ámbito estrictamente empresarial de los accionistas e impacta de manera decidida todo el comportamiento que se genere y que pueda tener algún efecto sobre las partes interesadas. El tercer nivel de la responsabilidad social empresarial es la responsabilidad económica. La responsabilidad económica, distinto a lo que nos mostraba Friedman al inicio de esta conferencia, se los estaba planteando, no está inequívocamente dirigida a maximizar las utilidades en beneficio de los accionistas. Hoy en día, una aproximación de la responsabilidad económica en el contexto de la responsabilidad social empresarial implica la distribución de los recursos que genera la empresa en la economía, con el ánimo de maximizar la riqueza de las partes interesadas. Esto, por supuesto, no deja de lado el interés que tienen los accionistas de las empresas. Incluye también a los accionistas de las empresas, pero dentro de las partes interesadas tenemos un espectro mucho más amplio de personas que deben verse favorecidas a través del tercer nivel de la responsabilidad social empresarial, que es la responsabilidad económica. Y finalmente, el cuarto nivel de la responsabilidad social empresarial, que es la responsabilidad filantrópica. De esta sí que hemos escuchado hablar en mayor medida, que es aquella relacionada con las contribuciones que hacen de manera voluntaria las empresas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades en donde operan. Ejemplos de responsabilidad filantrópica están, por ejemplo, todas las campañas que promueven las empresas para proveer recursos específicos para determinadas comunidades, colegios, hospitales. Cada vez que las empresas deciden colaborar de manera estrecha con fundaciones para apoyar los derechos de personas que tienen alguna afectación física, en fin, responsabilidad filantrópica se encuentra en diferentes etapas y en diferentes niveles. Aquí es muy importante plantear algo, y es que desde el ámbito geopolítico la responsabilidad filantrópica inicia en Norteamérica, en los Estados Unidos y en particular, y realmente es allí el lugar en donde encontramos a los mayores filántropos y encontramos una economía importantísima basada en la filantropía. Si uno analiza esos escalones de la responsabilidad social empresarial desde el espectro europeo, por ejemplo, encontramos que la responsabilidad filantrópica también tiene un desarrollo muy importante, pero hay un impacto muy decisivo que le dan tanto a la responsabilidad económica como a la responsabilidad ética. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar de una manera gráfica cuáles son los escalones de la responsabilidad social empresarial, y se grafica como un escalón porque quiere mostrar el ascenso de las empresas hasta llegar a ser figuras socialmente responsables, empresarialmente responsables, iniciando con lo básico que deben cumplir todas las empresas y que supera, como lo mencioné, el orden estrictamente voluntario, que es la responsabilidad legal, siguen a la responsabilidad ética,
Continúa la responsabilidad económica y en aquellas empresas en donde existe la posibilidad de maximizar aún más esos beneficios económicos, pues por supuesto se ingresa la responsabilidad filantrópica, que tiene como objetivo devolverle a la sociedad aquello que la misma sociedad le permitió usufructuar a la empresa para un beneficio personal y un beneficio de las partes interesadas. Muy bien. En la siguiente diapositiva encontramos que hay desarrollos recientes y hay unas nuevas perspectivas de la responsabilidad social empresarial. Esto es un fenómeno, es una aproximación del mundo de los negocios que ha venido desarrollándose progresivamente y que por supuesto ha tenido un impulso decisivo a través de los procesos de globalización. Los procesos de globalización nos han mostrado que los modelos de negocio y de gobierno corporativo han cambiado ostensiblemente. Hoy en día el modelo de negocio y la responsabilidad que tienen las empresas al interior de mostrar transparencia en el desarrollo de su gestión hace parte de uno de esos sellos de calidad que son importantes vistos desde el interior de las empresas y que son también absolutamente relevantes vistos desde las partes exteriores a las empresas. Esto ha generado un movimiento muy importante en las empresas por incrementar el interés para darle respuestas a la comunidad. La idea de las empresas hoy en día es hacer las cosas bien y saber mostrar aquellas cosas que se hacen bien para que la comunidad entienda y aprecie de manera mucho más amplia el impacto favorable que puede tener la empresa en la comunidad. Y por supuesto todo esto va atravesado por un hilo conductor fundamental que es el de la sostenibilidad. Además de los procesos de globalización, pues el ámbito reputacional es otro de esos elementos que ha hecho desarrollar de manera importante el espectro de la responsabilidad social empresarial. El capital relacional, el capital reputacional de las empresas es fundamental para capturar los mercados y para retener los mercados. En algunos escenarios se habla incluso de una especie de licencia social para operar, es decir, las partes interesadas, incluidos los accionistas, le dan a la empresa ese sello de reconocimiento reputacional para que puedan continuar operando. Y finalmente, una perspectiva ecosocial que viene desarrollándose desde los últimos años en el mundo en general, es una tendencia global que lleva a las empresas a que migren hacia modelos de negocios estables y sostenibles para sostener el mercado también a largo plazo. Muy bien. En la siguiente diapositiva identificamos entonces de ese marco de responsabilidad social empresarial, cuáles son los derechos que se derivan, los derechos de las partes interesadas. En primer lugar, las partes interesadas tienen derecho a conocer acerca de las empresas y de los negocios que desarrollan las empresas. Podemos estar frente al caso de empresas estatales o de empresas privadas. En el caso de empresas privadas, pues las empresas privadas dependen de una manera muy directa de los consumidores que compran sus productos. Dependen también de manera decisiva de todas aquellas personas que entregan su fuerza laboral para la producción y, por supuesto, de los inversionistas que suministran el capital necesario para el desarrollo de la actividad económica. Y por eso es tan importante que todas las partes interesadas conozcan de una manera detallada lo que hacen las empresas y sus negocios. Y por supuesto, necesitan a la sociedad que implementa las reglas y las estructuras que les permiten operar. Aquí recordamos un poco el concepto que les planteé en la diapositiva anterior, que es el de la licencia social para operar. Esto genera una especie de balance y de equilibrio que podríamos denominar una nueva forma de relación entre la empresa y las partes interesadas, una nueva suerte de contrato social que parte de la responsabilidad social empresarial. Muy bien. En la siguiente diapositiva encontramos, quise traerles un ejemplo específico. En el 2001 el libro verde de la Comunidad Europea, todavía no estábamos en el ámbito de la Unión Europea, esbozó un concepto muy interesante de lo que significaba la responsabilidad social empresarial. El libro verde de las Comunidades Europeas indicaba que la responsabilidad social era un concepto de acuerdo con el cual, voy a leer, las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Y es muy importante para las empresas cuando deciden voluntariamente hacer parte de este campo de la responsabilidad social empresarial, porque se inserta de manera decidida en la identidad corporativa. Para las empresas es fundamental que sean reconocidas como una empresa socialmente responsable, y esto pasa, por supuesto, por estar en constante comunicación con las partes interesadas, por dar constantemente respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, de los consumidores, evidentemente de los poderes públicos y sin duda alguna de los inversionistas
inversionistas que proveen esa fuerza financiera y económica para continuar con el negocio. Pasando a la siguiente diapositiva, entramos en un escenario un poco diferente. Hasta este momento hablamos de responsabilidad social empresarial en un marco o en un escenario de voluntariedad, un desarrollo que proviene de la teoría económica, de la filosofía, de la ética y que se incorpora de manera decidida en las empresas de una manera progresiva. En este momento, cuando entramos a hablar de los derechos humanos, pues encontramos, por supuesto, un rol mucho más y un sello mucho más evidente del ámbito jurídico, el rol del derecho. Cuando hablamos de derechos humanos, pues podemos encontrar muchísimas definiciones. Para algunas personas los derechos humanos son todos aquellos atributos y facultades que le permiten a la persona reclamar cuanto necesita para vivir de manera digna y cumplir los fines propios de la vida en comunidad. En suma, los derechos humanos son valores esenciales de la persona que le permiten vivir con autonomía, en libertad, en condiciones de igualdad con los demás seres humanos y grupos sociales y vivir fundamentalmente con dignidad. Teniendo en cuenta esta definición genérica de los derechos humanos, pues podemos pasar a identificar de manera muy clara cómo se inserta ese concepto de los derechos humanos en el ámbito jurídico. Hablar de derechos humanos nos transporta necesariamente al escenario jurídico internacional. El derecho internacional de los derechos humanos es una especialidad o es una rama del derecho internacional que está constituido por un número importantísimo de instrumentos internacionales que han ratificado los estados. Aquí vamos a un escenario muy convencional y muy regulado del derecho internacional. Estamos hablando de derechos que han sido consagrados en tratados, en convenciones, en declaraciones, en fin, en instrumentos internacionales que han sido discutidos, negociados, firmados, en algunas ocasiones ratificados y por supuesto en implementación en los estados. Esos instrumentos internacionales consagran derechos, los derechos humanos. En algunos de ellos se consagran y se establecen cuáles serán los órganos para proveer la protección de esos derechos humanos y además en muchos se establecen los mecanismos para identificar la responsabilidad internacional de los estados cada vez que se incumpla con algún postulado de los derechos involucrados o incluidos en estos instrumentos internacionales. Y todos estos instrumentos internacionales se reúnen en sistemas de protección de los derechos humanos. Tenemos un sistema general que es el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, gestionado a través de las instancias de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y las demás instancias. Tenemos adicionalmente sistemas regionales de protección de los derechos humanos, en nuestro caso el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pero de manera análoga pues el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Africano, el Sistema Árabe y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué tiene que ver este contexto regulatorio de los derechos humanos con el tema o uno de los temas fundamentales que tratamos el día de hoy en nuestra conferencia, con las empresas y los derechos humanos? Aquí estamos atando estos dos escenarios. Por un lado, la primera parte de esta conferencia que se dedicó a analizar la perspectiva que tiene la empresa del impacto que genera sobre la sociedad y la forma de mediar, de regular esa relación, esto por un lado, y por otro lado, un escenario jurídico muy regulado que es el de los derechos humanos, que es atendido de manera privilegiada por el derecho internacional y que luego, por supuesto, desciende a las disposiciones y legislaciones nacionales y locales en cada uno de los estados. Pues ese encuentro entre el contexto empresarial y su impacto y el derecho internacional de los derechos humanos es lo que hoy en día conocemos como empresas y derechos humanos. Yo quise darle acá en este punto una denominación específica, el marco de empresas y derechos humanos, en otras ocasiones, y creo que es una expresión aceptable y también creo muy específica, muy precisa, el campo de empresas y derechos humanos. Acá no estamos hablando de una rama del derecho, de una especialidad o una subespecialidad jurídica y tampoco estamos hablando de la responsabilidad social empresarial voluntaria que emana de cada una de las empresas. Acá estamos hablando de un campo de estudio muy amplio, es un campo de estudio, es un marco que involucra aspectos jurídicos, instrumentos internacionales, analizados, negociados y firmados por los estados, pero que incluye también
otro tipo de instrumentos. Ustedes tendrán dentro de 2 sesiones más una conferencia muy específica para analizar la naturaleza jurídica de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Pero considero muy importante en esta segunda conferencia, que hace parte de esas conferencias que están enmarcando, contextualizando el campo de empresas y derechos humanos, pues dejar muy claro ese ecosistema complejo que enmarca el marco de empresas, el campo de estudio de las empresas y los derechos humanos. Tenemos entonces disposiciones internacionales adoptadas por los estados, tratados, los principios rectores que también son adoptados por instancias internacionales reconocidas por los estados, pero de manera paralela dentro de ese ecosistema complejo tenemos otro tipo de disposiciones que vamos a ver un poco más adelante. Este marco de empresas y derechos humanos, por supuesto, es un reto enorme para la ciencia jurídica y para quienes nos dedicamos en todos los escenarios de la profesión legal a la ciencia jurídica, al derecho, porque evidentemente rompe con muchas de las estructuras para entender el derecho. Lo primero que rompe es con la pirámide normativa de Kelsen. No estoy diciendo que por supuesto desconoce la prioridad de algunas disposiciones, de ninguna manera. Complementa ese ecosistema complejo con otro tipo de instrumentos, con otro tipo de escenarios, con nuevos sujetos del derecho para hacer mucho más cercano a la realidad el marco empresarial con el marco jurídico y lograr de esta manera un objetivo que comparte con la responsabilidad social empresarial, que es el de maximizar los impactos positivos de la actividad empresarial y minimizar los impactos negativos que puedan generar las empresas en el desarrollo de sus negocios. En la siguiente diapositiva tenemos más o menos graficado de manera muy simple el ecosistema de empresas y derechos humanos. Como ustedes verán, aquí pueden encontrar instrumentos de carácter local, instrumentos nacionales e instrumentos internacionales. Ejemplos de instrumentos internacionales e incluso de instrumentos transnacionales, globales, que superan el ámbito del derecho internacional. Encontramos la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT. Allí se inserta y es lo que está resaltado en negrilla y subrayado, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que vamos a detallar seguidamente. Encontramos también Pacto Global, encontramos las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la Guía sobre Conducta Empresarial Responsable, de la cual seguramente hablaron en la sesión anterior, pero encontramos también otro tipo de instrumentos transnacionales, globales, como por ejemplo ISO 26000, la Guía sobre Responsabilidad Social e incluso la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al lado de esos instrumentos internacionales dentro de ese ecosistema complejo, encontramos también instrumentos de carácter local, de carácter nacional, por ejemplo, instrumentos de política pública. En el marco específico de empresas y derechos humanos, esos documentos de política pública se denominan planes nacionales de acción. Son estrategias de política estatal para implementar el campo de empresas y derechos humanos, y en Colombia tenemos actualmente en vigencia una política pública en materia de empresas y derechos humanos. Pero también encontramos leyes y regulaciones internas que no necesariamente se denominan normas de empresas y derechos humanos, pero que están regulando las actividades de los actores empresariales, y esa regulación y su debida implementación están en línea directa con lo estatuido por este ecosistema complejo de empresas y derechos humanos. Allí encontramos pues todas las disposiciones en materia societaria, las disposiciones constitucionales. Si hacemos un estudio de línea de base, prácticamente en todas las disciplinas, las subdisciplinas, subespecialidades del derecho, vamos a encontrar o regulaciones completas relacionadas con empresas y derechos humanos o normas, artículos específicos que permiten materializar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Pero además de estos instrumentos internacionales y los instrumentos locales, también encontramos unos escenarios que jurídicamente es muy difícil de encasillar, que son aquellas instancias que proveen mecanismos para que las empresas puedan demostrar transparencia y para que puedan hacer una rendición de cuentas a la sociedad. Allí encontramos, por ejemplo, el GRI, el Global Reporting Initiative, es una iniciativa a nivel global que tiene para todos los continentes una misión específica. Tenemos en el caso colombiano la misión América Latina, que genera unos estándares para que las empresas puedan generar, presentar, desarrollar reportes de sostenibilidad, y esos reportes de sostenibilidad van a ser visibles y van a ser una herramienta, un instrumento privilegiado
Estado para que la sociedad y las partes interesadas en general puedan identificar la maximización de los impactos positivos de las empresas y, por supuesto, la manera en que las empresas están minimizando los impactos negativos. Encontramos también elementos relacionados e instrumentos que se derivan del sistema financiero, por ejemplo, los principios de inversión responsable, los principios de Ecuador o incluso un índice muy importante que tiene el Dow Jones, que es el Dow Jones Sustainability Index, que lo gestiona la firma RobecoSAM. Como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un entramado muy interesante de instancias, de sujetos y de instrumentos que superan una lectura convencional y clásica del derecho y que permiten que de una manera integrada se unan ese mundo de las empresas y el mundo de la protección de los derechos humanos. Siguiente, por favor. En este sentido, encontramos los orígenes de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo en Empresas y Derechos Humanos. Esa necesidad de unir esos esquemas fue una necesidad identificada por la comunidad internacional desde hace mucho tiempo, pero en particular durante el periodo de la Guerra Fría en el contexto del Consejo Económico y Social. En 1972, el Consejo Económico y Social le presenta a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y el Centro de Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales un código de conducta para las empresas transnacionales. Este era un código que pretendía desde la perspectiva jurídica y muy jurídica aprehender la responsabilidad social empresarial. Sin embargo, ¿qué sucedía con el Código de Conducta para las Empresas Transnacionales? Pues en primer lugar se trataba de un código de conducta, era un instrumento que no era jurídicamente vinculatorio, no era obligatorio y no fue adoptado de manera tan avasalladora por todos los estados en la Organización de las Naciones Unidas, pero representa un hito muy importante de inicio de esa preocupación de la comunidad internacional por acercar ese ámbito de las empresas a la protección de los derechos humanos. De una manera mucho más cercana, pero adoptando una estrategia distinta, Kofi Annan adopta el Pacto Global de las Naciones Unidas. ¿Qué es el Pacto Global de las Naciones Unidas? Son 10 principios, es un documento muy corto, son 10 principios que están dirigidos a las empresas relacionados con las prácticas sostenibles en el ámbito laboral, en el ámbito ambiental, en el gobierno corporativo y en la lucha en contra de la corrupción. Y son 10 principios a los cuales las empresas pueden adherir. Es decir, que actores privados, actores particulares e incluso actores públicos pueden manifestar un compromiso de adhesión con el Pacto Global de las Naciones Unidas y empezar a reportar la participación efectiva en el cumplimiento de esos 10 principios en su actividad empresarial. Pero seguimos en un ámbito del derecho que no está como tan cercano a esa aproximación mucho más convencional que tenemos de normas jurídicamente vinculantes y exigibles por la vía judicial. En el año 2000, la Subcomisión sobre Derechos Humanos, siguiendo todo este desarrollo, esboza las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. Aquí sí que se genera un debate internacional muy importante porque aquí ya se estaba hablando de disposiciones obligatorias y surgieron una cantidad de preguntas. En primer lugar, ¿por qué nosotros, estados miembros de las Naciones Unidas, le vamos a generar obligaciones que van a derivar la responsabilidad internacional de las empresas? Si en principio quienes que se comprometen internacionalmente a respetar los derechos humanos somos los estados. Y de ahí en adelante, pues cualquier otra cantidad de polémicas en torno al concepto jurídico, a la dimensión jurídica y al carácter vinculatorio que podría tener este instrumento. Todo este tipo de discusiones y de reflexiones que generan estos documentos llevan al secretario general de las Naciones Unidas en el año 2005 a nombrar un representante especial del secretario general de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Y de una manera supremamente estratégica decide nombrar a un politólogo que ha trabajado durante mucho tiempo en la empresa, que ha trabajado en las políticas públicas norteamericanas. Ese es un profesor de la Universidad de Harvard, es un académico, no es un abogado. Ese es un mensaje sumamente interesante y creo que estratégicamente muy hábil, puesto que invita a una persona que no tiene la configuración convencional que tenemos en gran medida quienes hemos abrazado la ciencia jurídica para unir estos dos escenarios. Y digo que ha sido muy estratégico porque
enfoque, la forma, el desarrollo que tuvieron los principios rectores antes de su promulgación, pues denota justamente ese nuevo diálogo, esa traducción del lenguaje de las empresas en distintos lenguajes, no solamente en el lenguaje jurídico. Esto le permitió al representante especial, al profesor John Ruggie, en el año 2008 esbozar el marco de proteger, respetar y remediar, es decir, un marco sobre el cual se iban a asentar los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, un documento que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en el año 2011 y que involucraba de manera directa al Estado en el pilar de proteger, a las empresas en el pilar de respetar los derechos humanos y a Estado y empresa en el pilar de remedio, proveer mecanismos de acceso a remedio. Esto es un documento que se presenta al Consejo de Derechos Humanos y que dentro del Consejo de Derechos Humanos tiene unanimidad absoluta en su adopción. El Consejo de Derechos Humanos en el año 2014, y teniendo en cuenta la dimensión importante que tienen los principios rectores, la envergadura notoria que implica para poner en relacionamiento y en diálogo constante y fluido a la empresa con la protección de los derechos humanos, decide crear un grupo de trabajo. Todos estos mecanismos que tiene la Organización de las Naciones Unidas para promover el desarrollo, en este caso de los derechos humanos, y crea un grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Es un grupo de personas que de manera constante se están reuniendo para identificar las mejores formas de implementar los principios rectores, realizar visitas a los países, crear informes específicos o informes temáticos sobre la situación de derechos humanos y en grandes líneas proveer de un contexto que le permita a las empresas y a los estados y por supuesto a todas las partes interesadas, a las personas que se ven afectadas por abusos a los derechos humanos, entender cómo se pueden unir estos dos escenarios. En la siguiente diapositiva encontramos entonces el producto general de toda esa discusión, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Este es un documento de libre circulación que además está, siempre lo van a encontrar en línea junto con el detalle de implementación de cada uno de los principios. Siguiendo en la presentación y partiendo entonces de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, lo que queremos en esta sesión es familiarizarlos con los pilares fundamentales de los principios rectores, con el contenido de los principios rectores, con las exigencias claves y mostrar cómo estos principios, este documento, se convierte en una referencia internacional hito en la materia, en el campo de empresas y derechos humanos. Analizados ya entonces los antecedentes, podemos entrar a detallar los tres pilares centrales de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Por un lado, la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos humanos. Por otro lado, y en la segunda parte del documento de los principios rectores, la responsabilidad corporativa de respetar, es decir, la responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos humanos, y en la parte final del documento, el acceso a los mecanismos de remedio. Estos son los tres pilares fundamentales sobre los cuales se basa los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, como lo vemos en la siguiente diapositiva, pues de manera un poco más gráfica. Proteger, respetar y remediar. Estado, empresa y Estado y empresa. Muy bien. En la siguiente diapositiva, para no entrar en el detalle de cada uno de los principios que están allí, porque los van a analizar de una manera muy interesante en las próximas sesiones que tienen en este ciclo de formación, encontramos, por ejemplo, en el primer pilar, en el deber del Estado de proteger los derechos humanos, el deber que tienen los estados de manera privilegiada, porque pues finalmente son los sujetos que se comprometen internacionalmente a respetar estos derechos humanos y a protegerlos de abusos cometidos por el mismo Estado, pero también por parte de cualquier otra persona u otra instancia, y la manera que tiene el Estado para poder materializar ese deber de protección de los derechos humanos, pues es por supuesto a través de leyes, normas, regulaciones, a través de políticas públicas, de toda la actividad de reglamentación y regulación y por supuesto del sometimiento a la justicia. ¿Cuál es el marco que tiene el Estado para poder materializar ese primer pilar fundamental de los principios rectores? Pues todas las obligaciones legales existentes y que se derivan del derecho internacional y que por supuesto tienen su desarrollo en el ámbito local. Eso es en grandes líneas de lo que trata la primera parte del documento, del deber del Estado de proteger los derechos humanos. La segunda parte nos habla de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
¿Qué le dicen los principios rectores a las empresas? En primer lugar, le están diciendo, señores empresas, ustedes tienen que evitar de todas las formas posibles las consecuencias negativas que sus actividades económicas puedan generar sobre los derechos humanos de las personas. Deben igualmente reconocer que en el desarrollo de su actividad económica, pues pueden afectar los derechos de las personas cada vez que ustedes causen, contribuyan a la violación de a los abusos de los derechos humanos, o cada vez que sus operaciones, los productos que vendan, los servicios que proveen estén directamente vinculados a las consecuencias de abusos a los derechos humanos a través de una relación comercial. De estos tres elementos, causar, contribuir o actividades relacionadas con la actividad comercial, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el detalle. ¿Qué se espera en grandes líneas luego de que las empresas hagan lo posible por evitar esas consecuencias y reconozcan que pueden generar afectaciones a los derechos humanos? Pues se espera que las empresas asuman un compromiso político con los derechos humanos y no un compromiso político cualquiera, un compromiso político de alto nivel, y además, sobre todo, lo más importante, lo más innovador de estos principios rectores es que las empresas desarrollen y apliquen la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este es uno de los conceptos centrales sobre los cuales gravitan los principios rectores de derechos humanos. Y por eso se habla de una perspectiva preventiva, evitar que se materialicen los derechos humanos, más que de un mecanismo digamos que de naturaleza ex post. Aquí no vamos a solamente reparar cuando ya ocurre un daño, aquí lo que vamos a hacer es prevenir. ¿Y cómo se previene? Pues generando un proceso de debida diligencia. Y pasando al tercer pilar, la necesidad, en la anterior diapositiva, la necesidad de un mayor acceso a mecanismos de reparación, pues este es el tercer pilar que habla de la necesaria provisión de mecanismos de acceso a remedio. Aquí estamos hablando, por un lado, de los estados. Todos los estados deben adoptar las medidas más apropiadas para poder proporcionar acceso a mecanismos eficaces de reparación contra los abusos de los derechos humanos. Estamos hablando desde la perspectiva empresarial a utilizar mecanismos eficaces al interior de la empresa para poder generar procesos de reclamación a nivel operacional, es decir, que la empresa internamente también debe gestionar este tipo de situaciones para proveer acceso a reclamación, para identificar y abordar las reclamaciones y las peticiones de las partes interesadas de una manera anticipada, y esto en el marco de la debida diligencia, antes de que se materialice un abuso contra los derechos humanos, y para actuar como un circuito de retroalimentación. En lo que tiene que ver con las empresas y los mecanismos que pueden generar a nivel operacional, a nivel interno de acceso a remedio, pues aquí se habla en los principios rectores de proveer o colaborar, sobre todo en que se establezcan procesos legítimos para reparar esas consecuencias negativas que identifiquen haber causado o a las cuales hayan contribuido y que estén afectando los derechos humanos. Muy bien. En la siguiente diapositiva, entonces, identificamos de una manera resumida el primer pilar de los principios rectores, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos. Aquí, obviamente, los estados están invitados de manera inequívoca a adoptar todas las medidas que sean suficientes, necesarias para prevenir, para investigar, para castigar y para reparar todos los abusos cometidos en el ámbito de la actividad corporativa a los derechos humanos. Y todo esto se hace a través de ¿qué? Políticas públicas. Les hablé cuando estábamos hablando del ecosistema complejo de empresas y derechos humanos, de los planes nacionales de acción. Hoy en día contamos con más o menos unos 25 planes nacionales de acción en todo el mundo. Colombia fue el primer país latinoamericano en adoptar una política pública, y en este momento estamos en la segunda política pública con el segundo Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos, y de allí se derivan una cantidad de soluciones y de procesos que vincularon a distintos actores interesados y, por supuesto, en una reunión pues intersectorial a todas las instancias estatales para que puedan materializar a través de la política pública los principios rectores. También lo puede hacer a través de regulaciones y reglamentaciones, de la vigilancia y la supervisión de las actividades de las empresas públicas y empresas privadas también, y por supuesto generando un adecuado sistema de administración de justicia. Acá básicamente no están pidiendo nada novedoso, solamente que se está insertando todo dentro del ámbito de la prevención. Acá estamos viendo una fotografía finalmente de una garantía del Estado de Derecho.
En la siguiente diapositiva pasamos entonces al segundo pilar, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, que pasa por supuesto por abstenerse de generar consecuencias negativas a los derechos humanos, por adoptar un compromiso político, un proceso de debida diligencia y proveer los mecanismos de reparación. Vamos a detallar en la siguiente diapositiva todos estos elementos. Las empresas deben entonces respetar los derechos humanos. El principio rector número 11 materializa lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Cualquier tipo de participación, las empresas deben evitar, cualquier tipo de participación en los abusos a derechos humanos. En la siguiente diapositiva vemos ejemplos de debida diligencia. En primer lugar, el mejor enfoque en materia de debida diligencia es el enfoque preventivo. Maximizar impactos positivos y minimizar los impactos negativos, y por supuesto todas las empresas tienen una responsabilidad independiente en materia de derechos humanos y deben ejercer esa debida diligencia para poder identificar, prevenir, mitigar y justificar la manera de subsanar esos efectos negativos sobre los derechos humanos. En la siguiente diapositiva, el principio rector número 15 esboza de manera muy clara esas tres etapas. Número 1, compromiso político. ¿Qué significa un compromiso político? Una empresa debe adoptar un documento de compromiso político en donde asuma la responsabilidad de respetar los derechos humanos y tiene que ser de alto nivel, es decir, que tiene que ser la instancia más importante de la empresa que lo adopte, la junta directiva. Esto no puede ser un documento que esboce la oficina de responsabilidad social empresarial o la oficina jurídica o la oficina de sostenibilidad. Tiene que ser un compromiso de alto nivel para que se muestre, para que se ponga en evidencia que todas las demás instancias de la empresa utilizan ese compromiso político como un hilo conductor. En segundo lugar, adoptar ese proceso de debida diligencia y adoptar mecanismos para reparar. Y todo esto, ¿cómo lo hacen? Lo vemos en la siguiente diapositiva de manera gráfica. En primer lugar, las empresas deben evaluar los impactos negativos que toda su actividad pueda generar, y hay unos sistemas muy interesantes y unas personas expertas en gestión de riesgos para identificar todos esos potenciales abusos a los derechos humanos en la actividad empresarial. Para pasar, por supuesto, al tercer punto, que es integrar y gestionar esos hallazgos a través de decisiones que deben tomar las empresas para evitar que se materialicen esos riesgos, hacer un proceso de seguimiento y monitoreo constante, y algo muy importante, comunicarlo y reportarlo. La empresa se lo debe entregar a las partes interesadas, hacer estos documentos públicos y sobre todo mostrar periódicamente cómo está cumpliendo con esos compromisos. En la siguiente diapositiva, como les había mencionado, vemos cuál es el alcance de la debida diligencia. La debida diligencia toma en consideración todos los impactos negativos que en donde pueden estar vinculados las empresas en tres formas. En primer lugar, porque están causando los impactos negativos a través de sus propias actividades. En segundo lugar, porque contribuyen a generar esos impactos negativos de las actividades propias de manera directa o a través de una entidad externa. O en tercer lugar, porque esos impactos están vinculados de manera directa a sus operaciones, a sus productos o servicios o en el marco de una relación comercial. En la siguiente diapositiva hay unos ejemplos específicos de cómo se materializa la causa directa, la contribución o la relación con el impacto. En el primer caso, causa directa, tenemos por ejemplo el caso de una fábrica de cemento que expone a sus empleados a sustancias químicas peligrosas y no provee un equipo y un vestido adecuado. Allí, ¿qué debe hacer la empresa? Cesar la acción que está causando el daño y remediar el daño. Cuando la empresa contribuye, es decir, que está incentivando, facilitando o permitiendo. Vemos, por ejemplo, casos de compañías mineras que descargan sustancias tóxicas en un afluente de un río, al igual que otras compañías mineras, no es solo una, sino varias de las zonas. Y todo esto, de manera acumulada, está generando, pues, evidentemente, un escenario de polución del agua potable y de la región. Allí, ¿qué tiene que hacer la empresa? Cesar la acción, ejercer una influencia para mitigar el riesgo del daño, es decir, influencia con respecto a otras empresas para que cesen en el daño y, por supuesto, contribuir con la reparación. Y en tercer lugar, las empresas en sus relaciones pueden tener o generar impactos a los derechos humanos. Se produce un efecto negativo a los derechos humanos, por ejemplo, por parte de un proveedor de una empresa que se encuentra muy lejano en la cadena de suministro. Pero si yo, por ejemplo, estoy comprando materiales a una empresa que está empleando menores de edad, estoy contribuyendo, estoy generando un impacto negativo. Allí lo que tengo que hacer como empresa es ejercer mi influencia para mitigar el riesgo de un daño futuro.
En la siguiente diapositiva pues están materializadas las expectativas que les mencioné en la conclusión. Podemos pasar. Esto es en grandes líneas el segundo pilar de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aquello que está dirigido a la empresa. Pasando a la siguiente diapositiva, abordamos el último pilar de, de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, la provisión de mecanismos de reparación. Y estos, como nos había mencionado, están dirigidos a los estados y a las empresas. En la siguiente diapositiva entendemos el concepto de acceso a mecanismos de reparación, a remedio. Aquí estamos hablando de la evidencia de existencia de mecanismos judiciales, de mecanismos no judiciales y de mecanismos no judiciales no estatales para poder garantizar el acceso a remedio de abusos a los derechos humanos. En la siguiente diapositiva les presento algunos ejemplos, formas de remedio o de reparación, la reparación simbólica, la reparación material, la rehabilitación, las garantías de no repetición, todas estas obviamente denominaciones a las cuales el ámbito judicial está pues comúnmente familiarizado. En la siguiente diapositiva, en cambio, vemos mecanismos no judiciales, otros mecanismos que, como por ejemplo los mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación y conciliación, pero entran también otros escenarios de remedio muy interesantes, los puntos nacionales de contacto creados por la OCDE, que son puntos a donde llegan casos específicos, en el caso colombiano están en el Ministerio de Comercio, llegan las empresas y de una manera similar a los mecanismos de solución de controversias, generan una decisión para proveer un acceso a remedio ágil y capaz de acoplarse a las realidades socioeconómicas y geográficas. Encontramos también mecanismos no judiciales empresariales, las famosas PQRs. Ese es un mecanismo también por el cual las empresas le proveen a la ciudadanía la posibilidad y a todas las partes interesadas de mencionar aquellas situaciones, poner en conocimiento de la empresa aquellas situaciones que pueden llegar a generar algún abuso a los derechos humanos o que están generando abusos a los derechos humanos. Pero las PQRs son solamente uno de esos escenarios operativos que le permiten a las empresas participar y generar ese diálogo social fundamental para proveer remedio y mecanismos accesibles y transparentes y materializar, por supuesto, el acceso a remedio involucrado en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Este es un bosquejo, entonces, general. Quisiera concluir esta presentación general identificando dos aspectos fundamentales. El primero, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos son principios adoptados en el entorno internacional que generan obligaciones para los estados y que materializan esas obligaciones del Estado de Derecho tanto para estados como para las empresas. Y en segundo lugar, son unos principios que pueden acoplarse, armonizarse con la responsabilidad social empresarial y muchas otras iniciativas de carácter voluntario que están incorporando progresivamente, se están incorporando progresivamente en el ámbito corporativo. Muchísimas gracias y quedo muy pendiente de las preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctora Diana, ¿cómo se complementan los paradigmas de la responsabilidad social empresarial y el de la responsabilidad frente a los derechos humanos? Muchísimas gracias por la pregunta, pues es toda la particularidad de esta sesión que involucra justamente esos dos elementos. Por un lado, la responsabilidad social empresarial emana como un fenómeno directamente derivado de la actividad empresarial y tiene un carácter voluntario que permite que las empresas que asuman esa responsabilidad social empresarial vayan escalando en ese nivel de compromiso con la sociedad, compromiso con el impacto positivo que puedan generar. En ese sentido, se relaciona de manera muy directa con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que recogen la responsabilidad social empresarial y adicionalmente incorporan unos elementos del ámbito jurídico que hacen que los compromisos internacionales que han adoptado los estados se puedan materializar en un escenario de cohabitación con el mundo empresarial y además define y traza unas líneas de trabajo muy claras para las empresas. El marco internacional de derechos humanos que estaba dirigido inequívocamente a los estados se amplía a través de los principios rectores y de toda esa experiencia que recoge de la responsabilidad social empresarial para insertarlo dentro de un elemento respecto del cual el derecho puede y debe proporcionar soluciones para evitar
la materialización de abusos a los derechos humanos y en los casos en que éstas se generen, proveer unos mecanismos de acceso a remedio. En ese orden de ideas, estos dos escenarios, ese paradigma de la responsabilidad social empresarial con el de los principios rectores, se entrelazan de una manera muy armónica. Pero quiero dejar algo muy claro, son dos cosas diferentes. La responsabilidad social empresarial es de carácter voluntario. Los principios rectores sobre empresas y derechos humanos tienen un sustento jurídico, han sido adoptados por la comunidad internacional y están generando en todos los lugares del mundo unos desarrollos jurídicos sumamente interesantes. Planteo solo uno de los ejemplos que no pude conversar por el tiempo, pero que seguramente verán en las próximas sesiones. En muchos países se están adoptando legislaciones, disposiciones locales obligatorias que involucran, por ejemplo, la debida diligencia. En el caso de Francia, la ley de vigilancia, en el caso de Inglaterra, la ley contra la esclavitud moderna y pues muchos otros escenarios jurídicos. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo se materializa el deber de garantizar los derechos humanos de las operaciones empresariales en nuestro contexto colombiano? Es una pregunta muy interesante. Como les mencioné, Colombia fue uno de los primeros países en incorporar, en adoptar una política pública sobre empresas y derechos humanos. Esa es, por ejemplo, una de las formas más evidentes en las cuales se materializa ese deber de garantía de los derechos humanos en el contexto de empresas y derechos humanos en nuestro país. Los planes nacionales de acción, la política pública que tenemos actualmente en vigencia en Colombia, es el resultado de un diálogo generado con las distintas partes interesadas, una política que se esbozó consultando a las comunidades, a las empresas, a la academia, al Estado, a los proveedores, a los consumidores, en fin, es un escenario que materializa de manera muy clara tanto el primer pilar, el del Estado de proteger, como el segundo pilar, el de las empresas de respetar. Pero esto también se materializa a través de todo tipo de disposiciones, de decisiones judiciales, de sentencias en el ámbito constitucional, solo por mencionar algunas. Ya estamos encontrando pues muchos antecedentes importantes que además traen a colación de manera directa los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que Colombia ha decidido acoger. Entonces tenemos pues muchas formas de desarrollar esos principios rectores en Colombia. Es importante de paso mencionar que Colombia desde el inicio de todo este proceso de adopción de los principios rectores ha mantenido una relación muy fluida con las Naciones Unidas, ha tenido y ha demostrado siempre un interés genuino porque este tipo de relacionamiento entre los derechos humanos y las empresas se pueda materializar para garantizar un Estado de Derecho razonable en ese ámbito de relacionamiento corporativo y de los derechos humanos. Doctora, una pregunta aquí del chat. Dice una de las personas que nos está viendo, ¿no se estaría desfigurando la responsabilidad filantrópica con la creación de las famosas fundaciones, quienes en última instancia terminan convirtiéndose en una forma de evadir impuestos? Es una pregunta muy interesante. Esto nos incluye o nos trae a colación el campo de la responsabilidad social empresarial. Por supuesto que el interés en la creación de estas fundaciones pues es obviamente altruista, es un interés altruista. La disminución de la carga impositiva termina siendo un instrumento muy importante para favorecer la creación de este tipo de comportamientos. Quiero mencionarles un aspecto muy interesante. En muchas de las políticas públicas adoptadas e incluso en legislaciones que se han adoptado en otros lugares en desarrollo de los principios rectores, el ámbito tributario ha sido identificado como uno de esos escenarios que puede proveer una recompensa a aquellas empresas que desarrollen una práctica corporativamente y socialmente responsable y que involucre un proceso de debida diligencia serio. Incluso en el contexto colombiano se está discutiendo, por ejemplo, en el ámbito de la contratación estatal, incluir dentro de los procesos de licitación unos puntos específicos para desempate que tomen en consideración a aquellas empresas, a aquellos concursantes que demuestren un proceso de debida diligencia. Visto desde esa forma, es un instrumento muy interesante para generar un interés mayor por adoptar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Esa es la cara buena. Por otro lado, el escenario que la persona que planteó la pregunta menciona. Todo el escenario filantrópico tiene otra cara de la moneda muy difícil. Voy a plantear un ejemplo externo al caso colombiano.
En Tanzania, que hay un problema con el agua desde siempre, no hay recursos hídricos suficientes para la población, Coca-Cola, la compañía Coca-Cola empezó a invertir en fundaciones para garantizar el acceso al agua potable, pero de manera paralela en las plantas de producción de Coca-Cola se estaban generando desechos tóxicos en el agua. Entonces, estas prácticas filantrópicas pueden tener también una doble cara, pueden ser instrumentalizadas para hacer ver que determinadas empresas están generando impactos positivos. Por eso es tan importante que las empresas, en el contexto de la debida diligencia, identifiquen esos riesgos, los muestren a la sociedad y reporten de manera pública y transparente cómo están avanzando, para que haya finalmente un control social de la actividad empresarial. Un agradecimiento muy especial a la doctora Diana Carolina Olarte por su clara y ponderada explicación sobre el cambio de paradigma de la responsabilidad social empresarial, a la responsabilidad frente a los derechos humanos, el deber del Estado para proteger estos mismos derechos, la responsabilidad de las empresas para respetar los derechos fundamentales, así también como lo dijo, doctora, los principios rectores sobre empresa y derechos humanos adoptados en el entorno internacional y que se armonizan con la responsabilidad social. Las empresas deben ser socialmente responsables. Gracias por ese planteamiento que nos mostró sobre los ejemplos de involucramiento y cesar la acción, el daño y contribuir con la reparación, los impactos negativos a los derechos humanos, mitigar el riesgo de un daño futuro y las formas de remedio o reparación. Doctora, nuestros agradecimientos por esta conferencia. Gracias asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.